Karl Anthony Towns firmó el mejor partido de toda su trayectoria en el mayor escenario posible, en unas finales de la NBA. Un primer encuentro para marcar territorio y para dejar claro que los New York Knicks no han llegado a las finales de la NBA para simplemente cumplir el expediente. Y este partido de Karl Anthony Towns puede ser fundamental para que los New York Knicks puedan aspirar a llevarse el trofeo de campeones de la NBA. Lo vamos a analizar aquí, en mi canal. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y me puedes ver también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión de cómo ha sido el partido de Karl Anthony Towns y qué esperas de él para el resto de la eliminatoria. Arrancamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Quería hablar de Karl Anthony Towns y dedicarle este espacio para el que ha sido uno de los jugadores más importantes en la victoria de los New York Knicks en este Game 1 de las finales de la NBA. El jugador dominicano fue esencial para que los Knicks pudiesen llevarse la victoria. No tanto como un Jalen Brunson que se volvió completamente loco en el clutch, pero sí que fue quien mantuvo a flote al conjunto dirigido por Mike Brown en los momentos más complicados del partido. En ese tercer asalto, donde los San Antonio Spurs se encontraban muy cómodos, donde consiguieron ampliar la diferencia hasta los 14 puntos, pero Karl Anthony Towns fue quien consiguió liderar al equipo y quien elevó enormemente el rendimiento colectivo. Y lo hizo sin unos números absolutamente espectaculares. Pues 18 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 7 de 15 en tiros de campo, es decir, un 46% de precisión y sin anotar un solo triple, 0 de 2 lanzamientos. Pero lo que vimos en este primer partido es, insisto, la versión más completa, más madura, más determinante de Karl Anthony Towns en toda su trayectoria en la NBA. No tanto por el qué, sino por el cómo lo hizo. En los primeros compases del partido, cuando los Knicks llegan a ponerse 8-2, lo hacen fundamentalmente porque el dominicano es extremadamente agresivo y consigue sacar de su zona de confort desde el punto de vista defensivo a Victor Wembanyama. ¿Cómo lo hace? Recibiendo rápido y atacando al instante, sin permitir que Victor Wembanyama se asentase, el cual estaba mucho más pendiente del movimiento general del ataque de los Knicks que en concreto de poner la atención en su par. Victor Wembanyama es un fenomenal defensor, no cabe ningún tipo de duda, pero Karl Anthony Towns consiguió hacerle flaquear en más de un momento a lo largo del partido, tanto que Mitch Johnson tuvo que reajustar un poco su plan defensivo y colocar a Devin Vassell sobre Karl Anthony Towns para así poder utilizar mejor a Victor Wembanyama como defensor en ayuda. Y la verdad es que el dominicano consiguió en muchos momentos exponer a un Wemby que, todo hay que decirlo, no tuvo su mejor actuación en este primer partido. Y me parece bastante interesante el cómo lo llevó a cabo Karl Anthony Towns, porque al sacar tanto a Wembanyama de la zona, al obligarle a defender desde tan arriba, a tener que estar constantemente reaccionando, pues pudimos comprobar que el francés es humano, que el francés es mortal y que puede cometer errores. Y a mí esa agresividad mostrada por Karl Anthony Towns, a mí me parece que es reseñable, porque ha sido siempre un jugador que se le ha acusado en muchas ocasiones de ser blandito, de no aparecer en instantes cruciales o que no tenía esa capacidad de impactar en los playoffs en comparación a una temporada regular donde sí que dejaba muy buenas sensaciones y muy buenos números, ya fuese en Minnesota Timberwolves o ya en esta etapa en los New York Knicks. Y a mí me parece que ha hecho una actuación sensacional también, y lo desarrollaré un poquito más adelante, en la lectura de los pases, en cómo conecta Karl Anthony Towns con el resto de sus compañeros. Es una evolución que hemos visto durante toda la postemporada, durante todos estos playoffs, donde el dominicano ha ido ganando confianza y ganando peso en la creación ofensiva de
de los Knicks a media cancha. Y eso, insisto, también es un punto muy a tener en cuenta en el desarrollo de esta eliminatoria, sobre todo ante unos San Antonio Spurs que van a ajustar, que van a vengarse después de este primer partido perdido en casa y que probablemente vayan a darles mucha guerra en lo que resta de eliminatoria. Y para mí, lo he dicho antes, pero quiero volverlo a repetir, Karl Anthony Towns es el jugador que cambia el partido. Es el jugador que cuando los Knicks están más perdidos en el tercer cuarto, es quien da un golpe encima de la mesa, da un paso adelante y es quien impulsa al resto a que sigan peleando junto con Josh Hart, junto con OG Anunoby, junto también con los puntos de un Jalen Brunson que, lo digo otra vez, se volvió completamente loco en ese último asalto y fue esencial para que los de Mike Brown consiguiesen la primera victoria de las finales de la NBA, la 12ª consecutiva en lo que llevamos de playoffs. Y para mí, Karl Anthony Towns va a ser el gran ajuste que van a tener que resolver los San Antonio Spurs, porque venían de enfrentarse a un Chet Holmgren y a un Isaiah Hartenstein, que si bien eran importantes, tenían su peso dentro del sistema ofensivo de los Thunder, no eran jugadores que te pudieran hacer tanto daño desde un punto de vista ofensivo, por recursos, por alcance y por esa insistencia que ha demostrado en muchas ocasiones, tanto en estos playoffs como también en el primer duelo de las finales, un Karl Anthony Towns que está muy confiado, está muy motivado y le estamos viendo en una versión tanto desde un punto de vista atlética como también desde un punto de vista más terrenal de cómo condiciona el resto del ataque de los Knicks. Yo creo que puede ser uno de los factores más a tener en cuenta en el resto de los partidos que quedan de las finales. Y su rapidez, sorprendentemente, está pillando desprevenida a Víctor Wembanyama. Y me he destacado algunas declaraciones tanto de Karl Anthony Towns como de Mike Brown respecto del jugador dominicano tras este primer partido de las finales. Y Karl Anthony Towns decía sobre el por qué había sido tan agresivo a la hora de atacar a Wembanyama y cómo ello podía alargarlo durante los partidos venideros. Y Kat decía lo siguiente: hay que confiar en tu trabajo y en tu capacidad de tomar decisiones. Y siempre digo que hay que ser agresivo en la creación de juego. Puede que no sea para tirar a canasta, sino para que otro jugador lance o para lograr un pase que acaba después en asistencia. Esto es lo que se conoce en Estados Unidos como una hockey assist. Y añadía: cuando salgo a la cancha, intento ser agresivo en la creación de juego. Al principio del partido nunca se sabe qué va a hacer la defensa rival, quiere decir. No sabes qué va a pasar, pero yo quería ser agresivo, sobre todo al principio del primer partido de las finales de la NBA, e intentar aportar esa energía a todo nuestro equipo. Algo que reforzaba incluso un Mike Brown que le ha dado confianza y le ha dado las llaves del ataque en muchos momentos de esta postemporada. Y Mike Brown decía lo siguiente sobre Karl Anthony Towns: estuvo increíble, el doble-doble fue importantísimo, anotó canastas cruciales para nosotros, es un jugador difícil de defender y si le pones un jugador pequeño tiene posibilidades de capturar rebotes ofensivos y si le pones un jugador grande, tiene posibilidades de hacer el pick and pop y sortear a los defensores. Tenemos que seguir intentando cambiarlo de posición en función de quién lo esté marcando a lo largo del partido. Esto me parece muy interesante porque hila un poco con lo que mencionaba anteriormente de que empezó Wemby defendiendo a Karl Anthony Towns y posteriormente sería, evidentemente, de Luke Cornet cuando el francés se sentó, pero también de Devin Vassell, alguien mucho más pequeño, mucho más rápido, pero que también permitió a Karl Anthony Towns impactar de maneras distintas. Lo hizo desde el dunker spot, es decir, desde los aledaños del aro, jugando desde la línea de fondo, o bien jugando en un pick and pop, no necesariamente para tirar desde la larga distancia, pero sí para atacar de fuera adentro, que es una de las razones por las cuales le puso en tantos aprietos a Víctor Wembanyama al inicio del encuentro. Y todo esto me permite hablar de la evolución de Karl Anthony Towns en estos playoffs, porque él ha tenido una temporada bastante floja desde un punto de vista individual. Ha estado perdido en muchos momentos, no le hemos visto la versión más de mayor impacto durante esta campaña regular. Estoy hablando de la temporada regular, no de los playoffs. De hecho, ha pasado de la 24-25, el curso pasado previo, con los Knicks, el primero en el que disputa con la camiseta del conjunto neoyorquino, pasó de promediar 24,4 puntos a 20,1. Y de lanzar al 42% en triples, que es una burrada, a hacerlo tan solo al 36%. Su desplome en anotación, para que os hagáis una idea, era el más alto de esta temporada entre aquellos que promediaron más de 20 puntos. Se le veía, en mi opinión,
algo desubicado por momentos, menos conexiones con Jalen Brunson, un poco perdido, quizás haciendo la guerra por su cuenta y siendo más inconsistente de lo que venía siendo anteriormente en comparación con Tom Thibodeau. Pero, y esto es lo importante, algo cambia en la eliminatoria ante los Atlanta Hawks. En el momento en el que los Knicks están 2-1 abajo contra el equipo de Georgia, él le pide una reunión a Mike Brown. Le pide una reunión porque él quiere cambiar su rol ofensivo, quiere tener una versión diferente, quiere ser utilizado de manera distinta, y ahí Mike Brown utiliza esa reunión de una manera muy inteligente, porque en lugar de decir, vale, mi estrella me está pidiendo más balones, le voy a dar más balones y que resuelva en el 1 contra 1, o le voy a poner en más situaciones de 2x2 para que se asocie con Jalen Brunson. Al contrario, Mike Brown lo que hace es, ok, te voy a dar la bola y a partir de ahí quiero que el resto del equipo... te voy a dar la bola y quiero que a través de eso el equipo juegue, que tú seas capaz de encontrar a tus compañeros en cortes, en situaciones de semiventaja, abiertos en las esquinas o en los 45 grados, es decir, aprovechar incluso más esa capacidad y esa visión de juego que siempre ha tenido Karl-Anthony Towns, pero que nunca se ha conseguido explotar por la razón que fuese. Y eso nos ha permitido ver a un rol y a una versión de KAT inédita, la cual en algunos momentos había dejado pinceladas, flashes concretos, pero nunca había tenido una continuidad tan prolongada en el tiempo. Y lo que se ha dado durante este periodo, el cierre de la serie ante los Hawks, luego ante los Sixers y finalmente contra los Cavaliers en las finales de conferencia, nos ha permitido comprobar que Karl-Anthony Towns también puede ser un pivot pasador. No a la altura de Nikola Jokic, pero sí alguien que puede manejarse bastante bien en ese tipo de situaciones, desde los postes altos, desde las cabeceras e incluso dividiendo y encontrando a sus compañeros. Y todo ello sin que haya cambiado mucho el nivel de uso y el nivel de toques de Karl-Anthony Towns de la fase regular a los playoffs. Si en temporada regular estaba promediando 52 toques con un promedio de 2,19 segundos de retención de balón por cada vez que tocaba la pelota, en playoffs ese dato ha bajado, de hecho, a 49, pero también ha aumentado el tiempo de retención de balón a 2,54 segundos. Y sus pases se han incrementado ligeramente, tampoco ha cambiado mucho la película. De 32 ha pasado a 34 pases. Pero lo que marca la diferencia es que ha sido mucho más participativo. Se ha incrementado el número de asistencias potenciales que Karl-Anthony Towns ha generado durante sus partidos entre la fase regular y los playoffs. Ha pasado de 4,5 asistencias potenciales a 6,6 asistencias potenciales. Las asistencias potenciales, para los que no lo tengáis, para que no sepáis qué significa este término, son todos esos pases que tú generas para un compañero y, me lo invento, que acaba en un lanzamiento, entre o no entre. De ahí que se hable de asistencias potenciales, es decir, pases que generan tiros a canasta. Y esto me parece un muy buen mecanismo para valorar la capacidad que tiene un jugador, sobre todo en el caso de Karl-Anthony Towns, de crear juego para el resto. Brown decide impulsarle como facilitador en lugar de como anotador, que hubiese sido la respuesta más rápida y más sencilla al problema que tenían los New York Knicks cuando se estaban enfrentando a los Atlanta Hawks. El juego se ha abierto para KAT, se han generado muchas nuevas vías de producción ofensiva que antes permanecían latentes y a la espera de que alguien las aprovechase, y en estos playoffs hemos visto, insisto, la mejor versión de un Karl-Anthony Towns que ahora mismo apunta a ser el jugador más importante después de Jalen Brunson en esta eliminatoria, por parte evidentemente de los New York Knicks, y que puede sin duda comerle la tostada a un Victor Wembanyama que partía como el gran favorito a ser el gran condicionante en esta eliminatoria. Y para cerrar, pues oye, ¿qué quieres que os diga? Ojalá que mantenga esta regularidad. A mí francamente me da bastante igual quién gane la NBA, mientras sea un equipo que lo merezca, que nos ofrezca un buen juego y que pues sean partidos sobre todo competidos. Me da igual si es un 4-2, un 4-1 a favor de cualquiera de los dos equipos. Pero lo que sí que espero es que KAT mantenga este nivel, porque eso significará que el próximo año pues podamos seguir viendo una versión mucho más enriquecida y mucho más dinámica de un jugador que a mí siempre me ha gustado, pero que siempre se me ha quedado un poquito corto a la hora de la verdad. Y esto que estamos viendo en estos últimos mes y medio de competición está siendo sensacional, así que ojalá que lo mantenga y veremos qué es lo que nos tiene preparado San Antonio Spurs de cara a ese segundo partido de las finales. Así que hasta aquí el vídeo. Si te gusta lo que hago, mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal, me puedes ver también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet y soy también comentarista NBA en Prime Video España. Así que yo me despido, un saludo y hasta la próxima, chao.